el cristiano tiene motivos para pensar que solamente una persona divina puede asumir otra naturaleza aparte de la naturaleza divina. ¿Por qué? Vale, pues amigos, ¿os parece? Os comparto los comentarios que tenía sobre el diálogo con Aristarchus. Bueno, el primer comentario que tengo es que estoy muy contento de cómo fue, realmente, estoy muy contento de cómo fue. Decidme vosotros qué impresión tuvisteis, pero creo que conseguimos avanzar la discusión, avanzar el diálogo, aclarar diversas cosas y honestamente me parece que Aristarchus terminó como abandonando su objeción inicial, pasando a plantear otras, cosa que es legítimo, pero no deja de ser importante ver y llamar la atención sobre que se ha abandonado la objeción inicial, ¿no? O sea, si vosotros veis el vídeo original, ¿no? El vídeo en el que yo reaccioné, en el que Aristarchus hablaba con Santiago, si Aristarchus decía cosas como que el dios tomista, el dios del teísmo clásico, es incompatible con el dios cristiano, ¿no? Que él no entendía por qué los tomistas eran cristianos, que los tomistas no podían ser cristianos y tal. Y en cambio, si veis el diálogo que tuvimos hacia el final, me parece que él reconoce que explicado de esta manera, no hay contradicción realmente, no hay por tanto incompatibilidad. Creo que llega un momento en el que dice algo así como que puedo reconocer que los tomistas salvan todo este asunto bien, o sea, lo salvan bien, tal y como explican las cosas y tal. Solo que, y entonces planteó otras objeciones, ¿no? Cosa que, ya digo, que está genial porque es así como se va avanzando en la discusión, ¿no? Pero que eso me parece importante, ¿no? Y que eso me parece importante y también me parece importante como para, bueno, toda la gente que a lo mejor tenía como objeción inicial esta idea de que, bueno, es que entre tomismo, entre el dios del teísmo clásico y el dios cristiano hay una incompatibilidad lógica, ver a alguien como Aristarchus, que también estaba planteando esta misma objeción, reconocer que, bueno, hay una manera de plantear las cosas en las que se pueden compatibilizar estas dos, se puede compatibilizar todo, entonces yo creo que eso es bueno, que alguien lo vea y que diga, bueno, pues a lo mejor yo también me lo voy a plantear. Ahora, dicho esto, vamos con las objeciones nuevas que al menos en mi opinión, si yo entiendo bien lo que Aristarchus estaba planteando, vamos con las objeciones nuevas que él planteó, ¿vale? Y os voy a dar un par de comentarios o lo que yo pienso sobre ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera objeción, ¿vale? O la objeción principal a la que él, digamos, cambió o la que él empezó a plantear en lugar de la objeción de la incompatibilidad lógica, fue una especie de objeción a partir de un riesgo de escepticismo, ¿no? De, vale, ok, reconozcamos que no hay contradicción en la idea de que algo puede tener dos naturalezas y tal, pero si ahora, si alguien reconoce, si alguien acepta que hay algo que tiene dos naturalezas, pues entonces inevitablemente cae en un escepticismo sobre el número de naturalezas que tienen los seres de nuestra experiencia, ¿no? Y entonces yo no podría nunca más saber si Juanito pues tiene dos naturalezas, tres, cuatro, cinco, seis, o solo tiene una, si este perro solamente tiene una naturaleza o tiene dos y tal, ¿no? Y por tanto, como el cristiano acepta que hay algo que tiene dos naturalezas, es decir, Jesús, pues el cristiano, de alguna manera, cae en este escepticismo sobre el número de naturalezas de los seres de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, esta es una objeción interesante, pero yo no creo que funcione realmente, y he estado pensando bastante sobre esto, no creo que funcione, o sea, no me parece que puedas realmente establecer la premisa 9. O sea, en el fondo es como querer pasar de la posibilidad de algo a la plausibilidad, ¿vale? Es decir, por yo aceptar que es posible, que es metafísicamente posible, que algo tenga dos naturalezas, ¿sí? Eso no me da ningún motivo para pensar que eso es un fenómeno muy común, que todas las cosas con las que yo me encuentro tienen dos naturalezas o más de una naturaleza, que todas las cosas con las que yo me encuentro puedan tener más de una naturaleza, ¿no? Es decir, de alguna manera hay un salto entre lo que es posible, ¿no? Entre reconocer que algo es posible y que esa posibilidad es muy común, ¿no? Y es ese salto, o sea, el crítico, el que hace esta objeción tendría que demostrar que aceptar que es posible que algo tenga dos naturalezas, me lleva a tener que conceder que eso es algo mucho más común de lo que uno piensa inicialmente, y no veo cómo puede hacer eso. Es más, me parece que el cristiano, tal y como plantea todo el asunto, tiene suficientes razones para resistir esa conclusión, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, todo el razonamiento que le lleva al cristiano a aceptar que hay algo que tiene dos naturalezas, ¿sí? Ahí no hay nada que le sugiera que eso es un fenómeno común. Por tanto, no tiene por qué dar ese paso de pensar que ahora a lo mejor esto es un fenómeno muy común. Luego, también tiene elementos para decir que se tienen que dar muchas más cosas para que algo tenga dos naturalezas. Es decir, que algo no puede tener dos naturalezas como de manera espontánea, porque sí, ¿no? Sino que ahí tiene que haber un acto de Dios, ¿no? O sea, tiene que haber una intervención divina para
que un supuesto, una hipóstasis que tenía una única naturaleza, pase a tener otra naturaleza adicional. En la ausencia de motivos para pensar que Dios ha actuado, ha intervenido para hacer que Juanito tenga otra naturaleza adicional humana, aparte de la que yo estoy viendo y tocando aquí enfrente, pues estoy perfectamente legitimado en pensar que solo tiene una sola naturaleza, porque esa es la creencia básica que a mí me surge, ¿vale? Y luego tampoco me parece que haya nada en lo que hemos explicado que le lleve al cristiano a tener que admitir que esto es posible para una persona no divina. ¿Sí? Y me explico. Porque, por ejemplo, tal y como lo explica Tomás, ¿vale? Tomás, o sea, metafísicamente, ¿qué está pasando en la encarnación para Santo Tomás? Pues para Santo Tomás lo que está pasando es que la naturaleza humana de Cristo empieza a existir con la unión hipostática, y eso lo que significa es que la naturaleza humana de Cristo no subsiste con un acto de ser propio, como mi naturaleza humana, que sí que subsiste con un acto de ser propio, o la tuya, etcétera, etcétera, sino que empieza a subsistir con el acto de ser divino. Entonces, si esto es así, de alguna manera ahí en esa metafísica ya hay suficientes herramientas para pensar que esto solo puede de alguna manera darse o cumplirse para el acto de ser divino, que no podría hacer un acto de ser creado, ¿no? ¿Por qué? Porque los actos de seres creados están proporcionados a sus propias naturalezas, ¿no? Y entonces es como, por decirlo de alguna manera, se agota el acto de ser mío, no da para más, ¿sí? Se agota en la actualización de mi naturaleza humana, ¿sí? No da para más. No puedes hacer que otra naturaleza humana subsista con mi acto de ser creado, ¿no? Porque no da para más. Pero en cambio, el acto de ser divino, como es infinito, ¿sí? Sí que da para más, ¿no? Sí que da para más. Entonces, se puede hacer subsistir con ese mismo acto de ser una naturaleza humana creada, ¿no? La naturaleza humana de Cristo. Claro, si tú tienes todo esto en mente, ¿sí? Y ahora da igual, o sea, no estamos discutiendo si todo esto es verdad, etcétera, ¿no? No estamos discutiendo eso. Simplemente estamos discutiendo si alguien con todo este marco metafísico en mente, si ese marco metafísico implica esa conclusión escéptica que Aristarchus quería plantear. Y yo lo que estoy diciendo es que no, sino todo lo contrario, porque ya tengo motivos en ese marco metafísico para pensar, primero, que esto de que algo tenga dos naturalezas no es algo común, segundo, que solo puede darse con una intervención especial de Dios, ¿no? Con una intervención especial de un agente omnipotente, y tercero, que muy probablemente es algo que solo puedan hacer personas divinas, ¿vale? Es decir, solo puede hacer algo que ya tenga la naturaleza divina. Y por tanto no puede ser algo que se pueda cumplir para este perro, este ser humano concreto, etcétera, sino que solo es algo que puede darse para una persona divina, ¿no? Esa es la manera de responder a esta objeción, me parece, ¿no? Entonces, hay una objeción relacionada que justo una persona me comentaba hoy en el vídeo, que era como que si uno acepta que es posible que algo pueda tener dos naturalezas, pues que entonces ya no se puede aplicar el principio de no contradicción, ¿no? Y bueno, esto de nuevo me parece que es incorrecto por diversos motivos, ¿no? Pero principalmente porque no es que no puedas aplicar el principio de no contradicción, sino que toda esta reflexión nos ayuda a descubrir que siempre que aplicamos el principio de no contradicción, estamos haciéndolo con la premisa implícita de que la cosa X solo tiene una naturaleza, ¿no? Acordaos de la cita de Escoto, que era muy interesante, ¿no? Escoto decía que este argumento no se sigue, ¿no? Decía, este animal es ciego, por lo tanto no ve. ¿Sí? Dice, esto no se sigue a menos que el animal solamente tenga una naturaleza, porque si tuviera dos naturalezas, no vería según la naturaleza que es ciega, pero podría ver según la naturaleza que a lo mejor tiene un sistema visual que sí que funciona correctamente, ¿vale? Entonces, todo esto la conclusión de todo esto no es que no podamos aplicar el principio de no contradicción, sino que siempre que lo estamos aplicando, lo aplicamos con esta premisa implícita de algo tiene una sola naturaleza, ¿no? Y como ya hemos visto que la persona que acepta que, o al menos el cristiano que acepta que Jesús tiene dos naturalezas, no se ve llevado, no se ve forzado a caer en este escepticismo de que a lo mejor ahora todo tiene más de una naturaleza, pues el cristiano sigue estando legitimado a suponer que las cosas con las que nos encontramos solamente tienen una naturaleza y por tanto seguir aplicando contradicción, no hay ahí ningún problema. Pero es que encima uno puede de alguna manera precisar más, ¿sí? Y entonces el principio de no contradicción aplicarlo a naturalezas concretas, ya no buscar. O sea, si a alguien le preocupa esta idea de que entonces no podamos aplicar el principio de no contradicción y tal, que ya he dicho que no es así, ¿sí? Pero si a alguien le preocupa, lo que puede hacer es, en lugar de estar aplicándola a hipóstasis supuestos, ¿sí? Aplicarlo
concretas. Entonces, por ejemplo, esta naturaleza concreta de perro es ciega, por lo tanto, esta naturaleza concreta de perro no ve. Ya está. Y ahí puedes aplicar el principio de no contradicción perfectamente, ¿sí? O sea, si alguien está preocupado porque a lo mejor o es muy súper mega probable que este perro tiene dos naturalezas perrunas, pues entonces simplemente aplica el principio conforme a las naturalezas concretas y ya está. El resultado es el mismo. Efectivamente, Sargatanax da en el clavo con este comentario, ¿vale? Dice, es como los milagros, ¿sí? Reconocemos que son posibles, pero no por ello tenemos que caer en que absolutamente todo tiene que plantearse una explicación milagrosa y no solo natural. Esto yo se lo planteé a Aristarchus en el diálogo, ¿no? O sea, el cristiano ya acepta que Jesús no tuvo un padre humano, pero eso a mí no me lleva ahora al escepticismo de que a lo mejor todas las personas con las que me encuentro, ninguna tiene un padre humano. No, no me lleva a ese escepticismo. ¿Por qué? Porque no hay nada que me lleve a pensar que esto es algo común. Ya en mi teoría está el hecho de que esto es algo que solo puede producir un agente omnipotente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay este riesgo de escepticismo. Otro ejemplo, para esas denominaciones cristianas que aceptan la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? La transubstanciación, ahí lo que se produce en el momento de la consagración es que donde antes estaba la sustancia pan y vino, ahora pasa a estar la sustancia de la segunda persona de la Trinidad. Y esto, obviamente, consideramos que es un milagro, etcétera, etcétera. Pero esto no me lleva a mí al escepticismo de, ostras, ahora a lo mejor voy a la panadería y en la panadería pues no estoy comiendo pan, sino que estoy comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y tal. No, no me lleva a ese escepticismo. O sea, no hay nada que conecte aceptar ese hecho o ese milagro o que algo tiene dos naturalezas con esas consecuencias escépticas, ¿no? Que quería sacar Aristarchus. El cristiano tiene motivos para pensar que esto solamente es posible para una persona divina, es decir, que solamente una persona divina puede asumir otra naturaleza aparte de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque esa asunción implica que la naturaleza humana concreta, la naturaleza concreta que es asumida, pase a subsistir con el acto de ser divino, que como es infinito, puede hacer eso, de alguna manera. Pero el acto de ser mío creado no tiene esa cualidad y entonces de alguna manera podemos pensar que lo más probable es que se agote simplemente actualizando mi naturaleza humana concreta. O sea, que no podría actualizar, además de mi naturaleza humana concreta, otra naturaleza humana concreta. No podría hacerlo porque no da para tanto, por decirlo de manera muy burda. Entonces esa es como la respuesta que yo daría. Voy a pasar a la segunda objeción, que me pareció también muy interesante, la que planteó Aristarchus sobre la paradoja Grim Reaper, ¿no? Entonces él dijo, pero claro, con esta idea de que algo puede tener más de una naturaleza, entonces no podríamos utilizar la paradoja Grim Reaper para sacar la conclusión del finitismo causal, porque a lo mejor para salvar la contradicción de la paradoja, alguien podría simplemente decir que es que Fred a las 11, ¿sí? Es decir, justo antes de enfrentarse con la serie infinita de Grim Reapers, a las 11 adquiere una segunda naturaleza, ¿no? Y veis aquí os pongo el ejemplo de Avatar, ¿no? Adquiere una segunda naturaleza y entonces simplemente al terminar el proceso una de las dos naturalezas está muerta y la otra está viva y ya está, ya hemos salvado la contradicción sin necesidad de negar la posibilidad de series causales infinitas, ¿no? Entonces, a esto tengo tres respuestas, ¿vale? Y perdón, si alguien no sabe exactamente qué es esto de la paradoja Grim Reaper, no sé qué, que vaya al canal secundario, que ahí tengo muchos vídeos explicándola, ¿vale? No lo voy a repetir aquí, ¿vale? Voy a dar por supuesto que aquí todos nos acordamos exactamente de cómo funciona la paradoja Grim Reaper y tal, ¿vale? Pero bueno, a esto tengo tres respuestas. Primero, que como mucho lo que se sigue de esto es que el cristiano no puede apelar a la paradoja Grim Reaper en apoyo del finitismo causal y tampoco pasaría nada porque porque tampoco es que la paradoja de Grim Reaper sea la única manera de argumentar a favor del finitismo causal o vamos, o sea, el único modo de fundamentar la premisa de que el universo empezó a existir, por ejemplo, del Kalam, o que el Kalam sea el único argumento a favor de la existencia de Dios, etcétera, ¿vale? O sea, que como mucho, lo único que se sigue es que el cristiano sería inconsistente si está utilizando la paradoja Green Reaper en apoyo del finitismo causal. Eso como mucho. O sea que no se sigue tampoco gran cosa. Segundo, asumiendo que lo que acabamos de decir funciona como soluciona la paradoja, la respuesta del finitista causal es que esta solución es profundamente ad hoc. Y ojo, porque quiero que se entienda muy bien esto que voy a decir. Lo que es ad hoc no es la idea de que algo pueda tener dos naturalezas. Eso no es ad hoc. Lo que es ad hoc es la idea de que a las 11, solamente por el hecho de que justo va a enfrentarse con una serie infinita de Grim Reapers,
por arte de magia, Fred adquiere una segunda naturaleza. Eso es lo que es ad hoc. O sea, sería similar a decir, no, la solución a la paradoja es que cada vez que Fred se vaya a enfrentar con una serie infinita de Grim Reapers, pues de manera necesaria, metafísicamente necesaria, le va a caer un rayo y se va a morir antes de que empiecen a activarse los Grim Reapers. Eso es ad hoc, porque no hay literalmente ningún motivo para pensar eso, no hay tampoco ningún mecanismo por el que sea explicable que pues es como una ley metafísica, que entonces antes de enfrentarse a series infinitas, las personas le va a caer un rayo y tal. Entonces, de entrada es como muy desesperado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, del mismo modo, es muy desesperada esta solución de que por arte de magia, ¿sí? Fred adquiere a las 11 una segunda naturaleza y entonces así se salva la contradicción. El que quiera proponer esta solución, como mínimo, nos tendría que decir cuál es, o sea, nos tendría que dar un esbozo de cuál es el mecanismo por el cual Fred adquiere una segunda naturaleza y, ojo, no puede apelar a que es Dios el que en su providencia está ahí pendiente de que nada se acerque a una serie infinita y entonces si se acerca a una serie infinita le hace adoptar una segunda naturaleza, ¿no? O sea, no puede apelar a eso si es ateo, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, nos tiene que dar alguna historia de cómo es que de modo metafísicamente necesario, pues Fred va a adoptar una segunda naturaleza cada vez que se enfrente a una serie infinita de Grim Reapers, ¿no? De otro modo, es muy ad hoc la solución y, por tanto, la solución del finitista causal, pues de alguna manera es mucho más elegante, es mucho menos ad hoc y ya está, y hay que preferirla justamente por eso, ¿no? También está el hecho de que la solución, o sea, el finitismo causal puede resolver muchas más hay muchas más paradojas que yo no tengo claro que se puedan resolver de esta manera. Entonces, eso sería otro punto a favor de la solución del finitismo causal por encima de esta solución nueva de las dos naturalezas, ¿vale? Luego también está el hecho de que, bueno, tendría que explicar metafísicamente cómo puede ser que el acto finito de Fred pase a hacer subsistir no solo la naturaleza humana concreta original de Fred, sino la segunda naturaleza concreta adquirida y asumida, ¿no? Y ya hemos dicho antes que metafísicamente eso es bastante discutible que pueda ser posible, ¿no? Vale, pero todo esto asumiendo que funcione como solución a la paradoja, pero realmente yo no creo que funcione esto como solución a la paradoja, porque uno puede sencillamente reformular la paradoja de manera que el objetivo de los Grim Reapers sea atacar la naturaleza concreta original de Fred. Entonces, si tú haces que los Grim Reapers, o sea, se centren en atacar la naturaleza concreta y no el supuesto que a lo mejor adquiere una segunda naturaleza y tal, pues volvemos a tener la misma contradicción, que la naturaleza concreta humana de Fred, esta, la que tiene la cara de Descartes, va a estar muerta y no va a estar muerta. Va a tener que estar muerta y no va a poder estar muerta. Podemos volver a reformular la paradoja en términos de las naturalezas concretas. Y ya está. Y seguimos teniendo la paradoja, por tanto no hemos solucionado nada, ¿no? Y podríamos plantear, vamos, variaciones múltiples, ¿no? O sea, podríamos decir que los Grim Reapers pares atacan la naturaleza original y los impares atacan cualquier naturaleza adicional que adquiera por arte de magia Fred. Y vamos a tener otra vez lo mismo. Vamos a tener lo mismo. Las dos, y en este caso las dos naturalezas van a tener que estar muertas y no van a poder estar muertas. Por tanto, no funcionan como solución. Es decir, tres respuestas. Como mucho, lo que se sigue simplemente es que el cristiano, si quiere ser coherente, el cristiano teísta clásico, no puede apelar a la paradoja Green Reaper en apoyo del finitismo causal y tampoco pasa nada. Segundo, asumiendo que funciona como solución a la paradoja, es mucho mejor la solución del finitista causal porque es mucho menos ad hoc y es capaz de resolver un número mayor de paradojas que no tengo yo tan claro, que habría que ver si esta solución las podría resolver. Pero tercero es que en realidad no funciona como solución a la paradoja porque puedes reformular la paradoja perfectamente en términos de las naturalezas concretas. Y ya está.